Bueno, sí, ya empezó a grabar. Si alguno está en desacuerdo, por favor indique, si no, damos como que hay consentimiento para grabar. Hoy vamos a arrancar con evaluación financiera de proyectos, ¿sí? Esto lo pueden sacar, está en la guía, está en la parte teórica, y después les mando el otro material de referencia, es el libro de Marcela Román, de evaluación de proyectos, que tiene dos partes. Ese libro les va a servir para esta parte y les va a servir después cuando vean gestión de proyectos, que sigue la primera parte. Vamos a usar la segunda parte del libro. La primera, que es cómo se formula el proceso ex ante, lo van a ver en gestión de proyectos. Ese lo tenemos ahí escaneado, así que después se los mando. No sé si no está, fíjense si no está en el CD ese libro. Yo tengo la Me sospecha parece que está, Diego, Sí, yo sí, lo sí. descargué. Digo, Bueno, Francisco, lo descargué. estaba colgado, sí, no, ese estaba entonces. Está disponible en el CD, lo habíamos terminado de subir. Porque no estaba digitalizado y para el cuatrimestre pasado, creo que lo habíamos subido, así que sí, bien. Es la Bueno, segunda parte, evaluación ex ante. sí, es todo lo de Sí, evaluación ex ante. eso lo descargué del set. Entonces está ahí, lo subimos ya al set, Mm. así que pueden bajarlo ahí. Después cuando se vuelva a lo presencial es un librito nada recomendable, eventualmente va a tener porque es chiquitito y es barato, es accesible, es de los chiquititos. ¿Qué les iba a decir con respecto a eso? Bueno, ahí está el material. Vamos a ver teoría, pero eventualmente lo que vamos a hacer, que siempre me resulta más práctico, es trabajarlo a partir de los ejercicios. Lo que vamos a hacer es agarrar el ejercicio 1, la página A. Yo tengo en el 21, que es una guía, no sé por qué me sale en la 21, ustedes deben tener más adelante, que es evaluación de proyectos. Y vamos a trabajar sobre ese proyecto, sobre ese ejercicio. Y eso. Bueno, evaluación financiera. La evaluación financiera tiene algunas diferencias con costos de producción, algunas no, es totalmente diferente. Tiene una metodología diversa. Ahí está, página 25 para la guía actualizada. Muy bien, muchas gracias. Tiene una diferencia, sí. Tiene una diferencia con los costos de producción. ¿Se acuerdan? Los costos de producción era un análisis estático, donde uno lo que trabajaba era con dotaciones promedio de capital a lo largo de un año. Uno lo que le interesaba era trabajar con dotaciones promedio a lo largo, dotaciones medias a lo largo de un año. ¿Se acuerdan que teníamos los precios instantáneos? ¿Se acuerdan que tenías dos opciones para trabajar precios? Ajustar todo, deflactar o calcular la inflación, los ajustes de precios, que era un despelote, o trabajar lo que se llaman precios instantáneos. Y no teníamos en cuenta el tiempo. En la evaluación financiera, lo que a nosotros nos interesa es justamente lo opuesto. Lo que nos interesa con la evaluación financiera es ver cómo se comporta un capital que se inmoviliza, ¿sí? Y un capital que se inmoviliza por más de un año, por eso se llama una inversión. Capital que se inmoviliza por más de un año, y queremos ver cómo es la evolución a lo largo del tiempo, o mejor dicho, queremos ver cuál es el resultado final de esa inmovilización de capital, pero donde el transcurso del tiempo pasa a jugar un rol importante. Entonces ahí ya pasa a ser importante los momentos en los cuales yo tengo ingresos y egresos de capital, y cuando tengo los flujos de fondos, ¿sí? De beneficios, de costos operativos, etc. Entonces la variable tiempo pasa a cumplir un rol fundamental. Mi ventana de análisis, ¿se acuerdan? En costo de producción era un año. En evaluación financiera es más de un año necesariamente. Implica la inmovilización de capital para un fin determinado, y yo lo que quiero ver finalmente con esta metodología es si es conveniente o no es conveniente realizar esa inversión, realizar esa serie de inmovilizaciones de capital. Esa conveniencia o no la vamos a ver al finalizar de
el proceso y lo vamos a hacer a través de algunos indicadores, ¿sí? ¿Qué más? Esta metodología van a ver una serie, por eso me interesa hacerlo práctico, porque partir de la práctica, porque van a ver que se basa fuertemente en una serie de convenciones. Estas convenciones no surgen de un repollo, sino que parten a partir de generar una metodología común para que sean todos los datos comparables. Esto surge en la década del 70, si bien estaba de antes. La evaluación financiera, se hace un acuerdo común de cómo debe ser la metodología a nivel global para poder justamente tener un criterio unificado a la hora de evaluar, ¿sí? Esto principalmente lo hacen algunas consultoras a pedido de algunos organismos estadounidenses que tenían que tomar decisiones en cuanto a inversión y ayuda económica, etcétera, a terceros países, y era un despelote porque cada organismo tenía su propia metodología. Entonces Banco Mundial principalmente y en Estados Unidos plantean una serie de cuestiones de estrategias metodológicas que son un poco las que se toman hoy de manera canónica, es decir, de manera más difundida. O sea, cualquier libro, guía que tomen sobre esta temática, hay muchos libros sobre el tema, van a ver ciertos puntos, van a tener puntos en común, si no hay tanta diferencia en los enfoques. ¿Qué más? Bueno, otra cuestión más es que esta metodología tiene otro punto interesante que tiene que ver con que es una metodología que finalmente hace una comparación entre dos situaciones. Yo lo que quiero contrastar es mi flujo de beneficios con proyecto, es decir, con las inversiones, versus mi flujo de beneficios netos en realidad, sin proyecto. O sea, siempre lo que queremos ver es la diferencia o el diferencial de la situación con proyecto menos la situación sin proyecto, ¿sí? Eso es lo que yo voy a terminar analizando. Entonces siempre necesitamos esos dos puntos de referencia, comparar una evolución sin proyecto y con proyecto, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo eso, vamos a ir tejiendo esa teoría a lo largo de la clase, esta que nos va a tomar esta y seguramente una clase más, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Termino de acomodar la computadora y ahí estamos. Bueno, tienen entonces el ejercicio. Fíjense que el ejercicio lo que nos dice es esto. En una explotación agropecuaria dedicada a la ganadería, se decide invertir en la compra de implementos para la preparación de reservas forrajeras por un valor de 150.000 pesos. Esta inversión tiene una vida útil de 5 años. También se invertirá... ¿Por qué puse 7? Cualquier cosa, perdón. También se invertirá en herramientas por 10.000 pesos cuya vida útil es de 3 años. Antes de las mencionadas inversiones, los costos anuales totales ascendían a 110.000 pesos y los beneficios brutos a 220.000 pesos. Con las inversiones realizadas, A, los costos anuales se elevan 10.000 pesos y B, los beneficios brutos anuales se incrementan 80.000. Considere el costo de oportunidad del dinero del 5%, realice un análisis del proyecto con una duración de 6 años. Calcule el BAN, la TIR, relación beneficio-costo, beneficio-inversión, etc. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que conviene hacer siempre es analizar cómo es la evolución de las inversiones, ¿sí? Y acá vamos entonces a tomar un par de criterios. Generalmente, bueno, primero vamos a interpretar, ¿no?, lo que es lo que me están diciendo. Me dicen que el proyecto consiste, finalmente, es un establecimiento ganadero y lo que se quiere invertir es en maquinaria para hacer reservas forrajeras. Esto es, tengo en algunos momentos excesos de forraje, me crece mucho pasto y yo lo que quiero es tener algunas máquinas para poder conservarlo. Lo voy a cortar y voy a hacer rollos o fardos. ¿Por qué? Porque seguramente después voy a tener algunas épocas del año con poco pasto, entonces de esa manera si yo corto el pasto que eventualmente se perdería o se secaría, yo puedo diferir el consumo para las épocas de menos oferta forrajera, cuando hay menos comida, entonces los bichos después van a crecer mejor o van a tener mayor rendimiento o van a tener más crías, por ejemplo, y entonces eventualmente voy a tener más ingresos. O sea, esa máquina lo que me permite, esas máquinas me permiten hacer rollos, ¿sí? Ahí tenemos que ver dos cosas. Por un lado, tenemos que preguntarnos
¿Hay situación inicial? ¿Qué significa situación inicial? Que si el proyecto parte de cero, o sea, no hay nada, o si ya había una actividad funcionando. Esa es la primera cuestión. En este caso, tenemos situación inicial. La otra es preguntarse, después vamos a volver a recalcar esto, es preguntarnos qué tipo de inversiones. Vamos a ver cuando veamos los indicadores. Así tenemos dos grandes grupos de proyectos, ¿sí? De inversiones. Proyectos que se llaman independientes o proyectos que se llaman mutuamente excluyentes. Proyectos independientes parten de lo siguiente. Yo tengo una cantidad X de capital y tengo que decidir cuál es la mejor opción, ¿sí? La opción A es hacer esto. La opción B, o sea, esto de las reservas. La opción B es poner una planta elaboradora de alimento, por ejemplo. La opción C es comprar un campo, hacer una inversión de arándano en Entre Ríos. Y la opción C es poner ovejas en la Patagonia, o comprar, yo que sé, hacer una fábrica de bulones, lo que se me ocurra. Tengo 4 opciones. Vamos a ver cuál es la mejor de las opciones, vamos a ver qué indicadores tenemos para establecer la mejor de las opciones. ¿Qué pasa? Yo voy a querer hacer un orden de prioridad porque tengo una cantidad de capital limitada. Póngale, tengo 100 de capital. Tengo que decidir cuál es la mejor decisión para ver qué hago con mi capital. ¿Qué hago con los pesos? Como diría el programa de tele. Entonces tenemos que ver cuál es la mejor opción y hacemos un ranking entonces, ¿sí? Si yo no tuviese restricciones de capital, puedo hacer todos. Pero lo importante en los proyectos independientes es que la ejecución de un proyecto A no invalida la ejecución del proyecto B. Si tuviese el capital suficiente, puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque buscan resolver diferentes problemas o diferentes temáticas quieren resolver. Por el contrario, los proyectos mutuamente excluyentes se llaman así porque buscan resolver un mismo problema. Es decir, para un problema yo tengo 2 o 3 opciones y no puedo resolver los 3 caminos a la vez. Ejemplo muy trillado, pero no por eso menos válido, es el de los sistemas de riego. Es decir, yo quiero poner, por ejemplo, olivos, ¿sí? En un proyecto de diferimiento impositivo en La Rioja vamos a poner olivos. Ahora, para poner olivos hay que regar, es zona árida, pero puedo hacerlo por goteo, por inundación o por microaspersión, póngale. Cada uno de esos métodos no puedo hacer los dos a la vez, porque de hecho cambia hasta la densidad, la forma de poda de las plantas, cambia la forma de conducción, la sistematización del suelo. Son 3 cosas diferentes. Entonces yo tengo que hacer mi evaluación, mi análisis ex ante, mi evaluación financiera, para poder determinar cuál va a ser de las 3 opciones la mejor. Después vamos a ver cómo decimos, entre comillas, la mejor opción, ¿sí? Pero entonces lo importante de este mensaje es que a la hora de pensar las inversiones y las actividades, pensemos, 1, si tiene situación inicial o no, y 2, qué tipo de proyecto es. Eso para ubicarnos. En este caso, ya partimos de una situación inicial existente y es un proyecto independiente finalmente. No tengo otra opción, pero no es que se invalida. Cuando tengo una sola opción así, es un proyecto por default independiente. Bueno, veamos. Vamos a poner la primera gran cuestión. A ver. Fíjense, acá ya puse en una tabla, puse mi flujo de años. Siempre tengo que poner el año 0. El año se llama 0 o también conocido como SP, situación sin proyecto. O sea, año 0 o SP, situación sin proyecto. Y después vamos a poner la duración de los años, que es la que me dicen acá en la tabla. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver entonces primero las inversiones. Las inversiones, ¿qué signo tienen para nosotros? Siempre tienen signo negativo. ¿Por qué? El criterio también es muy pago, si se quiere, y es una regla mnemotécnica inolvidable. Todo aquello que sale de mi bolsillo tiene signo negativo, ¿sí? Las inversiones, yo tengo que comprarlas, las cosas, ¿sí? Tengo que comprar las máquinas, lo que fuera, plata que sale de mi bolsillo, signo negativo. Todo aquello, independientemente de lo que sea, que entra a mi bolsillo de plata, signo positivo. Facilísimo. Ahora, le podemos poner negativo a cada cosa, pero es un chino, entonces, porque después nos confundimos. Así que asumimos que por default
Las inversiones siempre tienen valor negativo, ¿sí? Siempre restan. A ver, ¿de cuánto es? Me dice que hay dos inversiones, una de 150.000 de 5 años y otra de 10.000 por 3 años. ¿Cuándo se hacen las inversiones? Siempre, vamos a anotarla acá, el año 1. El año 0 es la situación sin inversiones. Y tenemos una inversión de 150.000 y otra de 10.000. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Presten atención. Las inversiones no tienen una vida útil ilimitada. Fíjense cuánto duran. La máquina de 150.000 dura 5 años. ¿Sí? Ahora, por una convención, yo cuando hago las inversiones no las hago en cualquier momento del año 1, en la realidad. Sin embargo, eso, poder hacerlo de manera sistemática, el análisis y estabulado, es muy difícil. Es en diciembre, en marzo, en junio. Entonces se toma como criterio único y común que todas las inversiones, repito, todas las inversiones se realizan el 30 o el 31 de diciembre del año 1. Todas las inversiones se realizan entre el 30 o el 31, depende del último día hábil del año 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Todas las inversiones se hacen el último día hábil del año 1. Y entonces ahora vamos a contar cómo va evolucionando eso. Pero fíjense, el año 1, ¿yo usé esas inversiones, esas máquinas se usaron en algo? No se usaron. No se usaron para nada. Entonces, para contar su uso y su pérdida de valor, vamos a arrancar del año posterior. O sea, del año 2. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. En el año sexto termina la vida útil de la primera maquinaria. ¿Sí? Le ponemos 0. Fíjense una cosa importante. ¿Calculé alguna cuota de depreciación en el medio? Aparece no. A diferencia de los costos de producción, en la evaluación financiera no se calculan depreciaciones. No van las depreciaciones. Lo que se hace es computar el bien cuando se adquiere con su valor a nuevo de mercado, y después, cuando se agota su vida útil, se pone 0 y hay que ver, dependiendo del tipo de proyecto, si hay que volver a comprarlo. ¿Sí? Generalmente, otra regla más, la duración del proyecto suele estimarse o suele calcularse en función de la vida útil total del bien más costoso. ¿Sí? De vuelta, la vida útil del proyecto la regla así de criterio común es que se calcula en función, se tira en función del bien más costoso. O sea, este dura 5 años, en el año 6 cierra el proyecto. Vamos a ver ahora con la segunda inversión, que es de 10.000. Pero fíjense, el de 10.000, ¿cuántos años dura? 3. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Creo que me perdí. A esa inversión igual como que le sobra un año, no sé si se entiende. No le sobra un año. Año 1, 2, 3, 4, 5. El 30 de diciembre del año 5 de uso ya no funciona más. Pero que coincide con el cierre del proyecto. Ya está. Se termina en 0. ¿Y no era que no la había usado el año 1? ¿Y empiezo a contar a partir del año 2? 1. No cuento del año 1. ¿Empiezo a contar del año 2? Del 1 de enero del año 2. Duraba 5 años, está bien, no dije nada, perdón. Pensé que 6. ¿Qué pasó? Me confundí con lo que decíamos, duración del proyecto. Está bien, a partir de finalizado el año 1, suele durar lo que dura la vida útil de la inversión más alta. Está bien, 5 años más. Está bien. ¿Cómo? Perdón, ahí me perdí yo. ¿Cómo? Pensé que cuando dijimos que dura el proyecto, lo que dura la vida útil de la inversión más alta, pensé que duraba 6 años. No, dura 5 años, pero vos empezás a contar del año 2. Está bien, me equivoqué. Ahí va con el... Perfecto. Fíjense qué pasa con la segunda inversión de 10.000. ¿Cuánto dura? 3 años. Vamos a contar. 1, 2, 3. El 30 de diciembre del año 4 se termina la vida útil, pero todavía nos restan 2 años de proyecto. ¿Sí? Esto es al final del año 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a invertir la misma cantidad. ¿Sí?
Y ahora contemos de vuelta. 1, 2. Termina el proyecto y ¿qué me queda todavía con ese bien? Me queda vida útil, o sea que tiene valor ese bien todavía, no está, ya no venció el total de su valor. Y entonces yo tengo que estimar cuánto es lo que le queda de valor a ese bien. ¿Por qué? Porque eventualmente yo lo que voy a considerar al final del proyecto es no solamente mi flujo, sino cuánto me capitalicé o cuánto me queda de capital. Póngale un proyecto de 5 años, y yo compré una camioneta dura 10 años de vida útil. O sea que me está quedando una camioneta con todavía 5 años, 6 de vida útil, con lo cual si yo la compré para hacer el proyecto, cuando cierro el proyecto yo tengo que tomarlo como algún bien que tiene valor de capital, podría venderlo eso si quisiera. Con lo cual vamos a estimar el valor que tiene todavía, el valor residual que le quedó. ¿Cómo lo calculo? Estuvimos charlando varias veces ya, con el Veraci. Valor a nuevo por vida futura probable sobre vida útil total. En este caso, ¿de cuánto sería? ¿La vida futura probable de cuánto es? De 3.000. De 1. Claro, de 1. ¿Y la vida útil total? 3. 3. ¿Cuánto sería entonces nuestro Veraci? 3.333. ¿Me equivoco? No. Pero fíjense. ¿Cómo lo puse yo? ¿Podemos poner? No, lo podemos poner acá. Hay dos criterios, no hay una regla. Podemos poner acá, vamos a hacer acá porque los va a confundir. Perdón. Podemos poner acá una categoría más que se llama recupero del capital. Si quieren esta la pueden obviar y la ponen acá, es lo mismo. Pero ¿en qué consiste el recupero del capital? Consiste justamente al cierre del proyecto, cuáles son los bienes que todavía tienen un saldo positivo, que todavía tienen un valor que no está depreciado. Que este va con signo positivo, porque es plata que entra a mi bolsillo. Entonces vamos a poner 3.333. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno. Vamos a arrancar ahora. Vamos a dividir esto. Perdón, ¿y ahí en inversiones no anotas nada? No, ya está. No, porque este tiene saldo negativo. Yo podría hacer otra cosa que también es correcta. En vez de poner esta fila recupero de capital, puedo poner en inversiones el valor pero con el signo opuesto. ¿Cómo se pone el signo opuesto de la fila? Con un paréntesis. Si yo le pusiera un paréntesis acá, significa que tiene valor positivo. Pero eso es como más le sea fácil a ustedes. ¿Sí? De las dos maneras está correcto. Ahora, lo que viene es la estimación de los beneficios. Que no es el beneficio que habíamos visto en costo de producción, ¿sí? Sería una suerte así de ingresos estos. ¿Sí? Vamos a ver los beneficios y los costos. No son los costos de producción, son una suerte de costos operativos. No usamos las categorías de gasto, depreciación. Es otra mirada. Los beneficios siempre tienen saldo, tienen signo positivo. Los costos, signo negativo. Vamos a ver qué pasa. En el año, la situación sin proyecto, ¿de cuánto eran? Los beneficios brutos anuales, beneficios brutos, eran de 220.000. Lo ponemos acá. Perdón que me estiré mucho. Acá. Perdón. En el año 0 ponemos 220.000, ¿sí? Y los costos eran de 110. Lo ponemos en el año 0, porque es la situación sin proyecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? 220.000 y 110.000 en el año 0. Ahora, a ver, esperen un momento. Perdón. Tengo ahí trifulcas entre niñas. A ver,
tenemos entonces para la situación sin proyecto 220.000 y 110.000. Ahora, ¿qué pasa en el año 1? Fíjense que en el año 1, ¿cuándo hicimos la inversión? ¿En qué momento? ¿En qué momento se hizo la inversión del año 1? ¿Qué día? A fin de año. El último día del año. Entonces, durante el año 1, en realidad no pasó nada con respecto a las mejoras por las inversiones. Es decir, el año 1 va a ser, por definición, igual al año 0. Igual, porque no hicimos ninguna inversión. Entonces tenemos que poner el mismo valor. ¿Sí? 220.000 y 110.000. Ahora, a partir del año 2, ya empieza a funcionar la inversión. ¿Y es de cuánto es? Dice que a partir de la inversión los beneficios brutos se incrementan 80.000 pesos, con lo cual vamos a pasar a 300.000 pesos. Y los costos se incrementan 10.000 pesos, con lo cual vamos a pasar a tener 120.000 pesos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Perdón, queda igual de 0 a 1 porque... Sí. Porque yo la inversión se considera que se hace el último día, con lo cual todo lo que pasa en el año 1 es idéntico a lo que pasa en la situación sin proyecto. Claro. ¿Me entienden? Sí. Bueno, y después lo que pasa es que llegamos a una situación de que se mantiene, es decir, el año 2 va a tener el mismo flujo que el año 3, 4, 5, 6, etcétera. Ahí lo que se puede hacer como notaciones, si ustedes marcan acá una flecha, lo que están diciendo es que se mantienen los dos, el 300.000 y el 120.000. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos ahora a separar, vamos a hacer otra línea más. Ahora lo que vamos a calcular es el beneficio neto. ¿Qué es el beneficio neto? Es el beneficio menos los costos menos las inversiones más el posible recupero del capital. ¿Sí? De vuelta, beneficio neto es igual a beneficio menos costos menos inversiones más recupero del capital. A ver si tengo acá la calculadora. Y ese podría ser negativo o positivo, ¿no? Claro. En realidad, por definición, lo tomamos como positivo. Si nos da un año negativo, le tenemos que poner un paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver que si nos da o no negativo alguno. A ver, veamos para el año 0. ¿Cuánto es? 220.000 menos 110.000. ¿Cuánto nos da? 110.000 positivo. ¿No es cierto? Vamos a ver ahora para el año 1. Tenemos 220.000 menos 110.000 menos 160.000. Y esto me da menos, ponemos un paréntesis, 50.000. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué pasa para el año 2? 300.000 menos 120.000. 180.000. Para el año 3 es lo mismo, 180.000. Fíjense, en el año 4 ¿cuánto es? 300.000 menos 120.000 menos 10.000. ¿Cuánto nos da? 170.000. ¿Sí? Para el año 5 180.000 de vuelta. Y el año 3 tenemos 300.000 menos 120.000 más 3.333. Esto nos da 183.333. Ay, perdón, ¿puedes hacer de vuelta el último? El año Sí. 6. Año 6 va a ser beneficio 300.000 menos 120.000 más 3.333. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, gracias.
Acuérdense, beneficio neto es hacer la suma. Beneficio menos costos, menos inversiones, más recupero del capital. Ahora, lo que vamos a calcular es lo que se llama el beneficio neto incremental. ¿Qué es el beneficio neto incremental? Es la diferencia entre los beneficios con proyecto menos sin proyecto. De vuelta, beneficio neto incremental es la diferencia, es el diferencial entre las situaciones con proyecto menos las situaciones sin proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo que queríamos era finalmente analizar la diferencia entre la situación con inversión versus sin inversión? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a hacer entonces, para este no va el año 0, vamos al año 1. Va a ser menos 50.000 menos 110.000. ¿Cuánto me da eso? Menos 50.000 menos 110.000 es con proyecto menos sin proyecto. ¿Cuánto me da? Menos 160.000. ¿Sí? ¿Se puede repetir esta parte de la tabla? Sí, es beneficio neto incremental es igual al beneficio neto de la situación con proyecto para el año N menos el beneficio neto de la situación sin proyecto para el año N. Este asumimos que es constante, entonces nada, no le contamos para este caso que haya modificación. Es una relación constante. Ahora lo grafico. Es el beneficio neto del año N menos el beneficio neto de la situación sin proyecto. Si uno lo graficara, es esto. Acá tenemos tiempo y acá dinero. Fíjense, el beneficio neto de la situación sin proyecto es de 110.000. Acá. Me da esto. ¿Sí? Esto es sin proyecto. Y la situación con proyecto, vamos a ver cómo es, pero nos va a dar probablemente una evolución de este estilo. ¿Sí? Así va a ser nuestro beneficio neto con proyecto. Y entonces lo que yo quiero saber es esto. Lo que quiero es primero agarrar un marcador y después es esto. A mí lo que me interesa es conocer esta superficie. Esta diferencia es la que yo quiero ver. Y voy a querer ver después qué resultado me da cuando hago esta diferencia. Fíjense que acá tengo un saldo negativo, donde el sin proyecto es mayor al con proyecto, pero después tengo una X cantidad de tiempo que tengo el con proyecto superior al sin proyecto. Entonces yo lo que quiero ver, cuando yo haga la sumatoria de todo esto, ¿qué es lo que me da? ¿Sí? Esto es lo que está atrás. Entonces, acá tenemos año 1, menos 50.000 menos 110.000, menos 160.000. Año 2, 180.000 menos 110.000, me da 70.000. 70.000, 60.000, 70.000 y ¿este cuánto era? 183 menos 110.000, 73.333. Sí, esa es la. ¿Hasta acá estamos? Perdón, profe, en el año 0, ¿por qué no tenés nada? Y porque ¿con qué lo voy a comparar? Si el año 0 es la situación sin proyecto. Es lo que voy a comparar. Voy a comparar todo sin proyecto. Claro, pero ¿por qué no es, no te queda menos el beneficio neto sin proyecto? Y porque el neto incremental es la diferencia entre el con proyecto menos sin proyecto. En el año 0 no hay proyecto, es sin proyecto solamente. Entonces, claro, esto es lo que me sirve, y por eso te sirve entonces, esto te sirve para comparar con esto. Este con este, este con este, este con este. ¿Este con qué lo voy a comparar acá? No se puede. Claro, no, por eso digo, capaz te quedaba menos 110.000. No, porque esto es un diferencial. Acá lo que estoy analizando es la diferencia entre con proyecto menos sin proyecto. Acá no hay con proyecto, acá no hay nada, es sin proyecto. Entonces esto es lo que te sirve de base para comparar esto con esto con esto. Okay. ¿Me entendés? Yo lo que quiero ver es qué pasa cuando hice la inversión. Acá no hubo inversión, con lo cual
no me sirve para comparar. Por eso. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, bárbaro. A ver, un momento que voy a agarrar, pues necesito una tablita, porque estoy con una calculadora vieja. Esperen un instante, porque vamos a hacer una tabla de actualización ahora. Disculpen, acá estoy. Más fácil con el librito que puede hacerlo a mano. Bueno, hasta acá estamos. Ahora llegamos a un punto que es importante. Paren las antenas. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenemos un problema o una cuestión particular. Fíjense que hasta ahora no encontramos ningún momento la variable tiempo. Sin embargo, tenemos muchos años en el medio. Y ahí hay una cuestión. El tiempo es importante desde la mirada económica y desde una mirada financiera. La palabra remanida es el tiempo es dinero, ¿sí? O el dinero es tiempo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Si yo hasta acá no puedo comparar entre sí nada. ¿Por qué? Porque estoy comparando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque en el sentido de que no es lo mismo 160.000 pesos negativos en el año 1 que 73.333 en el año 6. ¿Cómo hago para compararlos entre sí? Yo lo que necesito es llevar todas las... ¿Por qué? Porque en el medio tenemos dos cosas. Bueno, tres. Tenemos tiempo humano, tenemos un costo de oportunidad y eventualmente, en realidad dentro del costo de oportunidad también tenemos inflación. Nosotros acá para trabajar vamos a trabajar con lo que se llama tasas de interés reales, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, que es una tasa de interés real, pero en principio... es importante que sepan que es la tasa de interés que tiene incluidas las capitalizaciones anuales, pero que está afectado por la inflación. Si es la tasa, ya descontado el efecto inflacionario. Entonces, nosotros lo que nos interesa es poder hacer una estimación de lo siguiente. Vamos a hacer algo que se llama actualización. ¿Qué es? Fíjense, nosotros estamos en el año 0. Es la situación sin proyecto. Todavía no movimos un dedo. Y yo lo que quiero ver es todos estos montos, estos flujos, a cuánto equivalen al día de hoy. O sea, quiero traer el valor del dinero del futuro al día de hoy. Todo para llevarlo al día de hoy. Esto es, si a ustedes les dijeran, ¿qué prefieren? ¿Un peso ahora o 10 pesos dentro de un año? ¿O 30 dentro de 3 años? ¿Pueden aventurarse a decir qué es preferible? Ya de movida partimos. ¿Es lo mismo un peso ahora que un peso dentro de 5 años? No. ¿No? Intuitivamente uno diría que no. Pero uno le diría, bueno, yo te puedo dar 10 pesos ahora, o si te la bancas, o sea, si te la bancas, si podés esperar, te puedo dar 100 pesos dentro de 2 años. ¿Qué preferís? Bueno, eso en el aire es muy difícil de responder. Para poder responderlo, yo tengo que hacer una actualización, ¿sí? Que entonces, la actualización consiste en tomar valores monetarios futuros y traerlos al día de hoy. Y entonces yo puedo saber a cuánto equivaldrían esos montos si los tuviera en el momento actual, ¿sí? Y entonces, si yo hago eso, puedo convertir todos estos flujos a un mismo momento, que es el ahora. Para eso, lo que vamos a tener que usar es algo que se llama un factor de actualización. El factor de actualización, y esta fórmula se la van a tener que saber, es 1 más I elevado a la N, donde I es la tasa de interés o el costo de oportunidad, la tasa real, el costo de oportunidad del capital, y N es el año en cuestión. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular nuestro factor de actualización para cada año. Vamos con el año 1. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay dos formas.
Una es calculándolo con esta fórmula que les di, y otra que vamos a usar nosotros, o que van a usar el que quiera, es usar una tabla. Cuando lo hacemos los parciales en la facultad, tienen que saberse la fórmula. Acá, como no voy a poder estar ahí en la casa de cada uno, seguramente pueden usar la tabla y no es incorrecto, digamos, no es incorrecto, no se puede hacer nada para cambiarlo. Fíjense que la tabla es una tabla de doble entrada. Tiene en las columnas tiene la tasa de interés y en las filas el año. Entonces lo que vamos a calcular es para una tasa de interés del 5% el año 1. Vamos a usar 3 decimales. Para el año 1 es 0,952. Para el año 2, 0,907. Año 3, 0,863. Perdón, en esa tabla entonces ya vos te fijas el interés que quieras y ya está. Vos lo que entrás por la tasa de interés y por el año. Entonces vas anotando cuál es el factor de actualización, ¿sí? Que es la fórmula que vimos recién. ¿Y esa tabla está subida o algo? Sí, esa creo que la tienen en la guía, atrás de la guía está. Ah, ok. Y si no, está en el libro de Marcela, y si no, en cualquier... Ponés tabla de actualización de capital en internet y está. Es una tabla muy usual, no tiene mucha magia. Si no, no hace falta la tabla. Ojo que hasta hace 2 cuatrimestres, cuando era presencial, lo tenían que saber ustedes. Usábamos la fórmula, una fórmula también más estúpida que no sé qué, no es muy compleja. No conozco a nadie que la haya hecho mal. Bueno, calculamos el factor de actualización. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el beneficio neto incremental actualizado. Una pregunta, el I era el costo de oportunidad y el N el año, ¿no? En la fórmula. Sí, exacto. Bueno. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a calcular el beneficio neto incremental actualizado. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. El beneficio neto incremental actualizado, BNI-A, es igual al beneficio neto del año N por el factor de actualización del año N en cuestión. O sea, hago beneficio neto incremental, perdón. Beneficio neto incremental del año 1 por su factor de actualización. Entonces, hacemos menos 160.000 por 0,952. Algo así como 150 menos 152.320 pesos. Vamos con el año 2, 70.000 por 0.907, 63.490. Vamos con el otro, año 3, 70.000 por 0.863, 60.410. Haciendo uno por uno. 73.333 por 0.746, 54.706. ¿Hasta acá estamos? Sí. Calculamos el flujo del beneficio neto incremental actualizado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante calcular esto? Porque lo que hicimos fue convertir todos estos montos a un mismo momento. Lo trajimos todo al año 0. Nosotros estamos parados, usted se encuentra aquí. Nosotros estamos acá ahora. Estamos de acá mirando el futuro o planificando el futuro.
Entonces lo que hicimos fue tomar cada uno de estos años y lo trajimos al año 0. ¿Sí? Se tomaron el DeLorean los datos y acá están en el año 0. Entonces, ahora sí podemos empezar a calcularlos, porque ya no es peras y manzanas, son todos valores comparables entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el primer indicador. Chachán, llegamos al primer gran indicador. ¿Qué cuál es? Es el VAN. Valor actualizado neto. Que no es más que la sumatoria de los beneficios netos incrementales actualizados. Y es el primer gran indicador. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la suma de esto. 152.320 negativo, más 63.490, más 60.410, más 49.320, más 54.810, más 54.706. Esto me da, a ver si da bien, sí, me da bien, algo así como 130.416 pesos. Todo esto que no le habíamos puesto hasta ahora son unidades monetarias. Pasa que ponerle el símbolo peso, todo esto se mide en unidades monetarias. 130.416 es nuestro VAN. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto? Vamos con el primer indicador entonces, el VAN. El VAN se mide en unidades monetarias y el criterio de aceptación de un proyecto es que tiene que ser mayor o igual a 0. Yo voy a aceptar un proyecto siempre y si, solo si, cualquiera sea el proyecto, si y solo si mi VAN es igual o es mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es importante. Voy a aceptar el VAN si y solo si es mayor o igual a 0. VAN menor a 0 significa que... ¿Qué significa? En realidad está por debajo. ¿Cómo? Que no te conviene hacer esa inversión. Exactamente, en realidad significa dos cosas. Una es esa que muy bien dijiste vos, pero yo le agregaría que no me conviene hacer esa inversión a esa tasa de interés. Sí, eso es importante. No me conviene hacer esa inversión a esa tasa de interés. ¿Por qué? Porque tenemos otro indicador que vamos a ver ahora. ¿Sí? Acá ya tenemos el VAN, sí. Vamos a ver cuál otro indicador venía después que nos pedía. Beneficio-costo. Antes de ese dice TIR. ¿Cómo? La TIR, sí, eso sí, pero estaba por eso justamente. Vamos a hacerlo acá, pues después hay que volver a armarlo. Si tuviese otro pizarrón, ahora nos mudaríamos al otro pizarrón. ¿Qué ocurre? Si uno graficara, acá tenemos unidades monetarias, acá la tasa de interés. Si uno graficara la evolución del VAN, vamos a ponerlo acá. Si uno graficara la evolución del VAN en función del aumento de la tasa de interés, toma, no sé si llegan a ver ahí, lo hago más grande. Si uno grafica el VAN en función de la tasa de interés, sigue esta curva. Fíjense, a medida que yo voy aumentando la tasa de interés o el costo de oportunidad del dinero, el VAN va achicándose hasta que pasa a ser negativo. Y es lógico, porque lo que va a cambiar es esto. Si ustedes se fijan en las tablas, en la medida que yo aumento la tasa de interés, el factor de actualización cae más rápidamente, ¿sí? O dicho de otra manera, el valor futuro cada vez es menor. ¿Por qué? Porque tiene más costo de oportunidad el dinero. Como vale más el dinero, cuanto más lejano, pierde más rápido el valor. Dicho de otra manera. Con lo cual,
también pasa a tener cada vez más peso lo que pasa al principio, y al principio por lo general los proyectos suelen ser negativos porque estamos invirtiendo, con lo cual más chance de que mi BAN sea negativo. Moraleja, esta es la función del BAN. Y ahí tenemos entonces lo siguiente. Tenemos un punto en particular que nos interesa, que es este. Tenemos un punto en el cual el BAN se hace igual a 0. ¿Sí? Hay un punto que es importante, que es en el cual nuestro BAN se va a hacer 0. Ese punto se llama TIR, tasa interna de retorno. La TIR, la tasa interna de retorno, ¿qué es? Es la tasa de interés que anula nuestro BAN, o es la tasa de interés que hace que el BAN sea 0. ¿Sí? Y es un punto importante. Primero, no nos da criterio de selección de proyectos, no es que yo voy a elegir un proyecto por la TIR, pero sí acompaña a la decisión, la TIR. Me da una buena idea de algunas otras cuestiones. ¿Cómo se calcula? Ahora vamos a hacer eso entonces. Fíjense. Yo tengo... Bueno, es una curva. Para calcular una curva es medio complicado porque las funciones son más complejas. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo linealizarla. O dicho de otra manera, podemos estimar cómo sería nuestra evolución del BAN en función de la tasa de interés si fuese una función lineal. ¿Por qué? Porque si linealizamos es mucho más fácil. Una función lineal es bastante pava. Para poder calcular una recta, ¿cuántos puntos necesito? 2. ¿Sí? Para esto necesito múltiples puntos. Para calcular una recta, 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir que esto en realidad es una función lineal. Y entonces, para hacer una función lineal necesitamos los siguientes datos. Tenemos acá el BAN mayor. Es el que calculamos recién. Bueno, nos dio positivo. 130.416. Y tenemos, vinculado a ese BAN mayor, una tasa de interés menor. ¿Sí? Una tasa del 5%. Yo lo que necesito es obtener un BAN menor vinculado a una tasa de interés mayor. Una tasa de interés alta que me dé un BAN negativo. Necesito un BAN negativo. ¿Cómo hago para calcularlo esto y para obtener ese BAN menor? De la siguiente manera. Háganlo después ustedes para practicar, acá no, porque no vamos a terminar más. ¿Se acuerdan que calculamos el beneficio neto incremental? Y nos falta actualizarlo. Bueno, cuando lo tengamos que actualizar, el factor de actualización, que lo habíamos hecho al 5%, lo tienen que hacer a una tasa de interés que sea alta, que sea más alta, y que me dé lo suficientemente alta para que mi BAN se haga negativo. Repito, tengo que cambiar para calcular la TIR, necesito obtener un BAN negativo. Para eso tengo que ir al factor de actualización, volver a calcular el factor de actualización con una tasa de interés más alta. En este caso me da el 30, yo iba a decir del 20, pero da el 30, así que póngale el 35%, calculen factor de actualización del 35%, vuelven a calcular el neto incremental actualizado a partir de ese 35 de tasa de interés y les va a dar un BAN negativo. Entonces van a poder ponerlo acá. A partir de eso, y al linealizarlo, podemos usar la siguiente fórmula. La TIR, esto está todo en la guía igual, es igual a la tasa mayor menos la tasa menor por el BAN mayor, BAN mayor menos BAN menor más tasa menor. La TIR es igual a la tasa mayor menos la tasa menor por BAN mayor sobre BAN mayor menos BAN menor, todo sumándole la tasa menor. ¿Sí? Y de esa manera obtenemos la TIR, que en este caso es del 32%. ¿Qué significa? Que la tasa de interés a la cual el BAN pasa a ser negativo es 32%. Dicho de otra manera, es la tasa máxima que puede soportar un proyecto. Si mi tasa es del 5 y mi TIR es del 32, uno podría estar tranquilo.
Ahora, si mi TIR, pónganle que me da un BAN positivo, y me da una TIR y lo calculé con una tasa de interés del 15, y mi TIR me da del 18, y ahí yo estaría medio preocupado, porque ante el pequeño resfrío que pase a nivel económico, por ahí mi BAN pasa a ser negativo. En un proyecto a largo plazo eso puede ser catastrófico, ¿sí? Una precaución que hay que tener acá es la siguiente. Como esto es una asunción que tomamos que sea lineal, esto funciona más o menos bien, o se ajusta más o menos a lo que pasa en la realidad, porque fíjense de la siguiente manera. Fíjense que lo que yo estoy calculando en realidad es este punto, el lineal. No estoy calculando la TIR real. Claro, exacto. Toda esa fracción más tasa menor. Fíjense, yo estoy calculando la proyección lineal y no la real. Pero podemos asumir que eso es una fracción menor, o es una diferencia muy chica, cuando, pónganle, si esto me da un 32% era la TIR, yo usé un 35 o un 40%. Más o menos anda. Si yo quiero que mi TIR dé negativa, al factor de actualización le puedo poner 80% de tasa de interés, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Sí, me va a dar negativo el BAN, pero lo que va a pasar es que yo lo que voy a haber hecho es esto. Acá. Lo que voy a haber hecho es poner una tasa que esté por acá, del 80%, y la función y venía por acá, ¿sí? Me va a dar negativo. Pero cuando yo haga la linealización esta, fíjense que ya la diferencia ya no es esta, pasa a ser esta. Entonces tiende a perder precisión mi estimación. Con lo cual, moraleja, yo tengo que calcular la tasa de interés, el factor de actualización, perdón, no muy lejano al de la TIR. ¿Sí? Una pregunta. Sí. La tasa menor vendría Sí. a ser en ese caso la del 35. No, la tasa menor es la del 5%. Ah, sí, qué boluda. Y la de mayor es la del 35. Claro, exactamente. Tasa mayor es la que hace que el BAN sea menor. Van en opuesto. Y elegís vos cualquier número, porque total lo vas a calcular con eso, con la tabla, con los datos. No Claro. cambia. El problema es que si ponele, yo le hubiese puesto el 20%, pero pónganle que yo hago todo con el 20% y el BAN me vuelve a dar positivo. Entonces tengo el doble de trabajo. O sea, uno puede tirar al tuntún, pero a veces pasa que no llega a ser negativo. Entonces muchas veces uno lo va haciendo si lo hace manualmente, lo hace con sucesivos ajustes. Si uno lo calcula, si esto lo calculan con el Excel o esos enlatados, van a ver que no coincide la TIR calculada con la TIR que les da el Excel. ¿Por qué? Porque en realidad con los programas como el Excel, que se llama un enlatado, uno no sabe con qué fórmula lo calculó. No es público. Entonces es una caja negra. Uno tira los datos y da un resultado. Pero no sabemos si usó una función lineal, si usó esta función asintótica. No hay idea cómo lo calculó. Eso es muy común y ténganlo también en cuenta cuando usen estos programas de paquetes ofimáticos, el Excel, para hacer cálculos estadísticos, por ejemplo. No saben cómo son las fórmulas ni nada. En la financiera es muy común eso. ¿Sí? Acá tengo el librito de Marcela con su última edición. ¿Es en ese donde está la tabla? Sí, En la guía también está. en la guía está, Ok. Sobre el final, en el anexo. en el anexo está, sí, sí. Y si no la ponen en internet, ponen tabla de actualización financiera y está. Una tabla básica. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Entendieron más o menos por ahora? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer algún indicador más. Vamos a dejar beneficio-costo para la última, pero ahora podemos hacer algunos indicadores más. Beneficio-costo lo dejamos para el final porque es bastante más laborioso y hay que volver a construir toda la tabla. En cambio nosotros partimos de estas tablas. Vamos a hacer 2 indicadores más.
Vamos a trabajar con dos indicadores ahora. Vamos a trabajar con beneficio inversión y PRK. Y beneficio costo, que es bastante más laborioso porque hay que volver a hacer la tabla, lo dejamos para la próxima. Sí, pues ya no llegamos. Fíjense. Vamos a calcular la relación beneficio-inversión. ¿Sí? ¿En qué consiste? La relación beneficio-inversión consiste en sumar los beneficios netos incrementales actualizados positivos dividido los beneficios netos incrementales actualizados negativos. ¿Y qué partimos? De cierta asunción que dice que los años donde el neto incremental actualizado es positivo son años de beneficio, y los años donde nuestro incremental actualizado es negativo son de inversión. Entonces lo que hacemos es sumar unos y dividirlo luego sobre los otros. A ver. Vamos a sumar primero los positivos. Es 63.490 más 60.410 más 49.320 más 54.810 más 54.706. Esto me da 282.736. Y lo vamos a dividir por 152.320. Esto se presenta en módulos, o sea, se suman internamente, pero después no importan los signos. Esto me da 1.85. Fíjense lo siguiente. El indicador beneficio-inversión es un indicador que va sin unidades y es en módulo. ¿Sí? La otra cuestión es que el criterio de aceptación del beneficio-inversión tiene que ser mayor o igual a 1. El indicador beneficio-inversión me da mayor o igual a 1 para aceptarlo. ¿Y qué me dice? ¿Cómo lo puedo leer? 1.85 significa que por cada peso que inmovilizo voy a obtener 85 centavos. Hola, ¿me siguen? Ahí pude entrar, se había caído. ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? Por 85 centavos. 85 significa bárbaro. Beneficio inversión lo que me dice es que por cada peso que inmovilicé obtuve 85 centavos de beneficio. Por cada peso que inmovilicé obtuve 85 centavos de beneficio. Y ahora, ya teniendo este indicador, vamos a empezar a armar esto. Fíjense, tenemos tipos de proyectos, dijimos, ¿se acuerdan? Proyectos independientes, proyectos mutuamente excluyentes. ¿Se acuerdan? Independientes son proyectos que buscan resolver diferentes problemas y que la ejecución de uno no invalida la ejecución de otro u otros proyectos. Pero ¿qué pasa? Yo quiero hacer un ranking de prioridad, un criterio de prioridad en función de
en función de que maximice mis beneficios, ¿sí? Porque no tengo capital infinito. Entonces, vamos a empezar a usar indicadores. A ver cuáles tenemos. BAN, TIR, beneficio inversión y beneficio costo, que lo vamos a ver la próxima. Y vamos a ver también algunos ajustes. Ahora, el BAN. Esto es importante. En la evaluación financiera privada, pero se llama privada, ¿por qué? Porque la realizan los privados. La evaluación financiera, que es de carácter privado, lo puede hacer el Estado, pero siempre se busca desde la mirada del individuo, digamos. La evaluación financiera tiene como criterio de éxito la maximización de los beneficios. ¿Sí? Yo voy a elegir los proyectos que maximicen los beneficios. Entonces, el BAN es un indicador que busca qué proyecto voy a elegir. Bueno, en principio tiene que ser mayor o igual a 0. Pero fíjense lo siguiente. El BAN para los proyectos independientes no aplica. Es decir, no es un indicador que me sirva para priorizar proyectos independientes. Ahora vamos a ver por qué. ¿Para qué me sirve el BAN? Para elegir proyectos mutuamente excluyentes. Es decir, si yo tengo 5 proyectos, ¿cuál hago primero? ¿Cuál es mejor? ¿El A, B o C? Bueno, si son proyectos mutuamente excluyentes, sistemas de riego, elijo el BAN. ¿Por qué no voy a elegir para los independientes el BAN? Por lo siguiente. Fíjense que el BAN, que se mide en unidades monetarias, ¿se acuerdan? En plata, es un indicador que está fuertemente influenciado por el nivel de la inversión. ¿Sí? Yo lo que quiero ver, visto si usáramos términos biológicos, yo lo que quiero ver, que si estos fuesen animales, qué bicho es el más rápido. ¿Sí? Pero el indicador del BAN no es un indicador de velocidad, es un indicador de peso. Entonces me diría que el elefante es el bicho mejor. Y yo lo que quiero es una carrera, no quiero una carrera de caballo, quiero ver cuál es más rápido. Entonces me estoy equivocando de indicador. El BAN mide, o sea, ¿a qué voy? Si yo tengo un proyecto que tengo que invertir 50 millones y después tengo flujos acorde aunque me dé positivo, el BAN me va a dar alto simplemente por el hecho de que estoy invirtiendo una ponchada de plata. No me está diciendo cuál es, si por cada peso invertido es la mejor opción. Lo que me dice es que genera beneficios muy altos, pero porque estoy poniendo en juego una cantidad de capital descomunal, un elefante. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si es un proyecto mutuamente excluyente que busca resolver el mismo problema, tengo una situación y quiero diferentes opciones, y es una u otra, ahí sí elijo el BAN, porque lo que voy a elegir es el que finalmente genere mayor beneficio en unidades monetarias, plata. Ahora, la TIR, ¿para qué me sirve? Para ninguno de los dos. La TIR no permite hacer órdenes de prioridad en proyectos. Si esto fuese Batman y Robin, sería nuestro Robin. Acompaña, pero no va a salir de ahí. ¿Sí? Ni siquiera tiene programa propio. Tuvo que armar Los Jóvenes Titanes. Si alguno lo tiene, chico. O sea, ni siquiera sirve para solo. Con lo cual, la TIR es un indicador muy útil acompañando al BAN. Pero no nos da más orden de prioridad que ese. Nos da una idea del riesgo. Y después tenemos beneficio-inversión. El beneficio-inversión es muy útil para los proyectos independientes, pero no sirve para los mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque sí me da una idea de cuánto es mi beneficio en función de cuánta capital inmovilizo. ¿Se acuerdan que este da 1,85? Significa que por cada peso que inmovilizo obtengo 85 de beneficio. Es eso lo que me dice, es cuánto obtengo de beneficios en función de la inversión. Hay otro indicador que nosotros lo vamos a pasar más por alto, que es el IBAN, que es muy similar, que también se comporta igual que el beneficio-inversión. Yo personalmente prefiero trabajar siempre con beneficio-inversión y es el que les doy y el que los voy a tomar porque es mucho más operativo. Te da la misma información con muy pocos pasos. Entonces, vamos con el beneficio-inversión. Luego nos queda beneficio-costo. El beneficio-costo, que lo vamos a hacer la próxima, ya se los doy, es el beneficio bruto incremental, el beneficio incremental actualizado, sumatoria, dividido la sumatoria de costos incrementales actualizados. Y me da una idea de cuánto pueden subir los beneficios o cuánto pueden disminuirse los beneficios o cuánto pueden subir los costos y que mi proyecto siga siendo elegible.
Es un buen indicador acompañante del riesgo, me da idea del riesgo, de la sensibilidad del proyecto, que vamos a ver la próxima, que es sensibilidad, pero no me sirve ni para proyectos independientes ni mutuamente excluyentes. Es un indicador acompañante. Por último, que vamos a hacer ahora y con eso vamos a cerrar, nos queda el PRK. ¿Qué es el PRK? Periodo de recuperación del capital. También buen indicador de riesgo, pero no sirve para priorizar proyectos. ¿Sí? Vamos a hacer entonces el PRK y alguna cosita más y ya cerramos. Fíjense, acá tenemos año 0, 1, 2, 3. Fíjense, PRK. ¿En qué consiste? Es el periodo de recuperación de capital. Quiero saber a partir de qué año yo empiezo a obtener un flujo de fondos positivos. ¿Por qué? Porque hasta mientras tenga negativo, yo si se quiere estoy remando de atrás. Pasa algo y yo ya perdí plata. Estoy medio atado ahí con alfileres. Necesito empezar a tener un saldo positivo. Fíjense cómo surge. Voy a sumar el beneficio neto incremental actualizado del año 1, que es ¿cuánto? Menos 152.320, negativo. ¿Sí? A eso yo le voy a sumar el del año 2. 152.320 negativo más 63.490. ¿Cuánto me da eso? Menos 88.830. Me da todavía el saldo negativo, todavía no recuperé la inversión. A eso le voy a sumar el incremental actualizado del año 3, 60.410, que me da menos 28.420. Y ahora de vuelta vamos a sumarle el del año 4, 49.320. 20.900. Fíjense, hasta el año 3 veníamos con saldo negativo. ¿Sí? El saldo de los incrementales actualizados venía negativo, remándolo de atrás. Año 4 empezamos a tener saldo positivo. Entonces, lo que puedo decir es que mi PRK es igual a 4 años. Tardo 4 años en recuperar el capital. Ahí no hay una regla de aceptación o no. Eso lo que me da es una idea del riesgo. Cuanto más cerca esté de finalizar el proyecto, peor. Yo lo que voy a tratar siempre es de recuperar el capital cuanto antes. ¿Por qué? Porque si cambia alguna cuestión del escenario, yo voy a estar, ya al menos no tendré un ban espectacular, pero ya voy a tener un saldo positivo, al menos. ¿Sí? Entonces no perdí dinero. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Vamos a ver ahora, 15 minutitos, un elemento más. Esto que vimos hasta acá, que igual es un elemento teórico que no entra, digamos, en la cuestión teórica, pero que nos hacemos ejercicios. Son bastante más complejos. Algo de eso lo van a ver en gestión de proyectos. Hasta acá vimos nosotros lo que se llama evaluación financiera, que es de carácter privado. ¿Se acuerdan? Se hace maximizando. Lo que busco es maximizar beneficios y lo que voy a analizar es para cada sujeto, para cada individuo. Lo puedo hacer el listado o los privados, pero pensando en cómo se maximiza el individuo. Yo lo que puedo hacer, y a mí lo que me puede interesar, es pasar de una evaluación financiera a una evaluación económica. ¿En qué consiste? Consiste en analizar cómo se van a comportar en una región la ejecución de un conjunto de proyectos. ¿Sí? A mí lo que me interesa en la evaluación financiera, los privados aislados. Cada tranquera es un mundo. En la evaluación económica, yo lo que quiero ver es cuál es el impacto de una serie de inversiones a nivel regional. ¿Sí? En una estructura regional, nacional, hay que delimitar el alcance. Y entonces, ya no es un análisis privado. ¿Sí? Es un análisis regional. Y entonces yo no quiero analizar la maximización de los beneficios privados. Quiero qué ocurre con el resultado general del proceso. Entonces tengo que hacer una serie de ajustes o correcciones. ¿Hasta ahí me siguen?
El resto quedan todos congelados. Bien, bárbaro. Me quedan, salvo Guillermina, el resto están todos así, me parecen todos frisados. Las maravillas de la internet. Rarísimo. ¿Cómo hacemos los ajustes? Primero, vamos a hacer la sumatoria de las evaluaciones privadas, ¿sí? Primero, sumamos todas las evaluaciones financieras de, pónganle, un proyecto, es un proyecto de hacer una serie de inversiones para unidades productivas, esto lo pueden llegar a hacer ustedes, digamos, unidades productivas de colonias agroecológicas en Tapalqué, que ahora están ahí con eso. Entonces, queremos hacer, vamos a darle 300 hectáreas a los muchachos de determinada organización para que haga cada uno un proyecto de 5 hectáreas, pónganle. Entonces, vamos a sumar la evaluación de inversión de esas 100 unidades, pónganle, son 3 hectáreas a 100, 300, 100 unidades. Vamos a sumar la evaluación financiera privada, que es la que hicimos, para las 100 unidades, ¿sí? Y tenemos que hacer después una serie de correcciones. Primera corrección, tenemos que internalizar externalidades. Suelen ser negativas, ¿no? Contaminación. Pónganle que van a ser actividades que todos vuelcan determinados efluentes a los ríos y que hay que descontaminarlos. Bueno, eso que en la privada no aparece, porque es problema de otro, yo acá, como es un problema regional, tengo que internalizar. Entonces, en mi análisis, tengo que incluir las externalidades, ¿sí? Tengo que internalizar en mi análisis todas esas externalidades. Si son positivas, mejor. El otro punto es que tengo que eliminar impuestos del análisis, impuestos y subsidios. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es ver el análisis diferencial acá, sin proyecto versus con proyecto. Cuando yo hago un análisis privado sí me importan los impuestos y los subsidios, los créditos, etcétera, cambian mi flujo. Pero acá, a nivel, esto quien lo organiza, el Estado siempre, ¿no? El Estado en realidad lo que va a ver cuando hace impuestos o subsidios es un cambio de mano. No generó o agregó valor eso, o hay riqueza extra. Simplemente es una riqueza que pasa del Estado al privado o del privado al Estado. Pero no hay modificación en esa riqueza adicional, no hay un diferencial de riqueza. Con lo cual, acá hay solamente un pasamanos. El productor o productora te va a putear, dice, no, como un impuesto. Pero el impuesto, esto es para los privados a nivel regional o a nivel Estado, eso no lo incluimos. Y por último, la última corrección que hay que hacer es la corrección de precios. ¿Por qué? Porque en la evaluación financiera nosotros tomamos los precios tal cual son, precios de mercado. Pero el problema es que muchas veces el mercado no refleja la escasez relativa real de determinados bienes o servicios, ¿sí? Muchas veces el precio que está en el mercado no es el que refleja la escasez, la verdad, si se quiere. Ya sea porque son precios que están subvaluados, sí, que tienen menos valor porque están subsidiados a nivel general, o porque están sobrevaluados. Por alguna razón particular, se pagan más caro de lo que realmente vale. Entonces, por ejemplo, la mano de obra. La mano de obra en una zona puede haber escasez relativa alta, puede haber poca mano de obra, pero se pague poco. ¿Y por qué? Por diferentes razones. Pero sin embargo no hay mano de obra. Entonces yo lo que tendría que hacer, lo que tengo que hacer es ciertas correcciones para ajustar esos precios. Eso se hace, una de las metodologías, no es la única, pero la más usada, es los precios sombra. Precio sombra es justamente una metodología que lo que hace es estimar la diferencia entre lo que debería ser el valor real, el precio real de un bien, versus el valor que efectivamente se está pagando. Y entonces esa diferencia es la que se tendría que agregar o restar a mi análisis, ¿sí? Y entonces de esa manera yo voy a pasar de una evaluación financiera a una evaluación económica. En gestión de proyectos van a volver sobre este tema y sí van a hacer algunas pruebas de cálculo de estos temas. Nosotros acá lo vemos solo teórico y si salen más o menos hábiles en evaluación financiera ya nos damos por bien pagado, que es lo que se tienen que llevar para las materias próximas. Este tema es importante porque estas metodologías de análisis les van a servir eventualmente para cualquier cosa que hagan en el futuro que impliquen
muchos años. Invertir capital y muchos años, desde poner una calecita hasta construir una autopista, todos utilizan esta metodología. O todos deberían, digamos. La metodología a utilizar es la misma para todo. Ya sea inversiones industriales, agropecuarias, ambientales, vamos a hacer ejercicios de saneamiento ambiental. Todas este tipo de inversiones utilizan esta misma metodología. Todas. De conservación de bienes naturales, de financiamiento internacional, todas caen siempre en estos mismos métodos. Por eso ustedes tienen que ser más o menos hábiles y versados en desarrollarlos. ¿Sí? Eliminar impuestos. El tema es este. Cuando yo soy un privado, yo tengo que poner dentro de mis costos pagar impuestos, ¿sí? Porque sale plata de mi bolsillo y desaparece mi sistema. Acá lo que hice yo es hacer un análisis más amplio del sistema, hago un análisis a nivel Estado. Entonces, cuando alguien paga impuestos, me está pagando a mí, pero no es que hay una riqueza extra que se genera, simplemente es un cambio de manos. Lo mismo cuando hay subsidios. Si yo del Estado subsidio a alguien, ese alguien, digamos, para él sí le cambia, pero al Estado no cambió la cantidad de dinero, simplemente cambió de mano. Con lo cual yo no puedo, ahí con los impuestos y los subsidios, yo no estoy incluyendo un análisis de riqueza adicional. No estoy viendo un proceso diferencial de riqueza, ¿sí? Entonces lo tengo que eliminar. Simplemente es un pasamanos. ¿Estamos más o menos? Bueno, vamos a... me voy a detener.